¿Qué tal amigos del podcast Arquitórico? El día de hoy tenemos un episodio sumamente especial y es que estamos empezando con la cobertura de las elecciones judiciales en Chihuahua 2025. Este primer episodio es un invitado totalmente gala, es una persona que con el poco tiempo que tengo de conocerla, puedo decirles que tiene una preparación tremenda, se nota la inteligencia y la preparación de esta persona, pero algo que me tiene muy fascinado es su carisma. Tiene una capacidad de expresar de manera muy sencilla, muy amigable, conceptos muy abstractos. Y pues para no robarme más de su trayectoria tanto académica como laboral, quiero presentarles a mi amigo, el licenciado Adalberto Vences. ¿Cómo estás? Gracias Alejandro por la invitación, pues muy Ah, bien, muy contento de estar aquí contigo, agradecerte y pues agradecer a todas las personas que te escuchan y que te siguen. Un gusto. gracias, gracias doctor. De verdad es que es un deleite platicar contigo. La gente disfrutará mucho este podcast, estoy seguro. Y pues para, la verdad, no robarme mucho tu historia, siempre empezamos cediendo el micrófono totalmente en la primera parte y queremos preguntarte, doctor, ¿nos puedes contar quién eres, de dónde eres? ¿Cómo fue tu vida para el día de hoy ser la persona en la que te convertiste y ser un candidato aspirando a un puesto tan importante? Gracias, pues mira, soy Adalberto Vences Vaca, como bien lo mencionaste, soy originario de Hidalgo del Parral, nací allá en el año, ya lejano año de 1980. Tuve la oportunidad de, pues, decirte que provengo de una familia en la que siempre se ha privilegiado la cultura del esfuerzo, en la que de alguna manera siempre crecí con ese ejemplo de mi papá y de mi mamá, de mi papá Federico Vences Almeida, de mi mamá María Rosario Vacafacio, de las cuales les debo y aprendí todo lo que soy. Siempre me inculcaron el salir adelante, el luchar por tus sueños, el buscar alcanzar tus objetivos, pero entendiendo que nadie te regala nada, que tienes que trabajar, que tienes que esforzarte, que tienes todos los días que salir a buscar ser mejor. Ahí tuve la oportunidad de estar los primeros 17 años de mi vida en la ciudad de Parral y luego surgió esta inquietud de poder estudiar ya en la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero pues por cuestiones del destino tuve que trasladarme acá a la ciudad de Chihuahua, porque en aquel entonces pues, no había todavía las opciones educativas que actualmente en la ciudad de Parral tenemos. Claro. Adalberto, ¿por qué teniendo una universidad ahí, teniendo pues la referencia de tus papás a lo que se han dedicado, qué es lo que despierta una pasión tan grande que haga tanto irte a Chihuahua y buscar una carrera totalmente nueva? ¿Por qué no quedarte a estudiar la opción que tenías ahí en Parral? El deseo de mejorar, el deseo de salir de la zona de confort y el deseo de estudiar algo que realmente quería. Sí, había otras ofertas educativas ahí en Parral, pero ninguna de ellas lograba de alguna forma llenar esas expectativas y esa vocación que pues desde muy joven sentí por servir a los demás. ¿Tú consideras que hay algún recuerdo, alguna anécdota de tu infancia, de tu adolescencia que haya despertado este amor por la abogacía? Sí, el querer siempre ayudar a los demás, y te digo, todo esto fue del ejemplo de mi papá y de mi mamá. Mi papá, al ser médico, siempre observé en él la disposición de ayudar a las demás personas, de que incluso si le marcaban en la noche a ir a atender alguna emergencia al hospital, iba, salía de la comodidad de la casa, de la cama, para poder atender a los demás. Era una persona muy querida por la sociedad, porque precisamente servía. Y mi mamá también, mi mamá estudió hasta, no tuvo una carrera profesional, pero sí trabajaba en lo que en aquel entonces era la Fiscalía del Estado, en aquel entonces se llamaba la Subprocuraduría de Justicia, que es donde también tienen una labor muy importante de ayudar a las víctimas que reciben violaciones a sus derechos humanos. Órale. Y tú desde ahí como que veías a tu mamá, te gustaba lo que hacía. Sí, el servir, la vocación, también la firmeza y la disciplina son, paradójicamente, recibí mucho amor de ellos, pero también pues las enseñanzas, ¿no? De, oye, haz tu tarea, ponte a estudiar, tienes que salir adelante y así ese ejemplo les seguí, porque pues se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero el ejemplo arrastra. Y en este caso mi papá y mi mamá pues son esos pilares fundamentales. He tenido el gusto, doctor, ya de platicar contigo, pero hay una pregunta que estoy recordando que no te he hecho. ¿Qué te gusta de Parral? De Parral me gusta su tranquilidad, me gusta la cercanía de la gente, me gusta que sigue teniendo ese sabor de ciudad mediana, de ciudad pequeña en cuanto a las distancias, de que durante mucho tiempo crecías sabiendo y conociendo a tus vecinos, quiénes eran, a tus amigos. Es una ciudad con una riqueza histórica y colonial muy importante. Esa tranquilidad, ya tengo familia, tengo buenos amigos y amigas todavía, tengo tíos, tengo tías
a los cuales les mando un saludo, y es de alguna manera es el aliciente siempre para ir, que incluso se lo he transmitido a mi hija Alejandra le gusta mucho también todavía ir para allá. Qué buena onda. Al día de hoy, de tu infancia, tu adolescencia hoy, ¿tú crees que ha cambiado Parral? Sí, pero para bien. Ha crecido, se ha modernizado, pero sigue conservando ese toque mágico, ¿no? Colonial. Vale, qué bien. Doctor, llegas a la ciudad y antes de preguntarte por cómo es tu trayectoria académica, ¿cómo es tu impacto? ¿Cómo es tu sensación de llegar joven a una ciudad ya más grande como Chihuahua? ¿Cómo te sientes en tu llegada aquí? Con mucha emoción, aun y cuando ya en retrospectiva, en aquel entonces Chihuahua no estaba tan grande como está ahorita. Sí recibí mucha emoción al llegar porque es un esquema completamente distinto a Parral. Pero llegué con el ánimo, llegué con el entusiasmo, llegué con la motivación. Fue maravilloso llegar y encontrar las calles más grandes, el tráfico, pero también cuando encontré la universidad, un esquema muy diferente, la emoción de ir ese primer día a clases, son cosas que guardo con mucho aprecio, con mucho cariño. Doctor, otra duda que me nace al tener un adolescente, ¿llegas a Chihuahua totalmente solo o viene algún familiar a acompañarte? No, cuando se da el cambio, obviamente mi papá y mi mamá me acompañaron, ¿no? Tenía 17 años, pues a verificar que todo estuviera bien en el lugar donde me iba a quedar, en el lugar donde yo iba a estar. Y luego lo difícil fue ver que se fueron. Ya. Pero la emoción de la escuela, pues hacía que se me olvidara y aparte estaba la posibilidad que de repente, pues ir algún fin de semana o algún puente, ¿no? Para visitarlos. ¿No te descarrilaste por ahí al tener tanta libertad viviendo solos? ¿Cómo fue tu adolescencia, tu etapa de estudiante? Me tocó ver muchos casos que sí pasó, desafortunadamente, con amigos o compañeros que tenía en la escuela. Yo no te miento, por supuesto que salía, que buscaba divertirme, pero siempre trataba de hacer un equilibrio, ¿no? Y de estudiar y de tener buenas calificaciones, que ese esfuerzo se reflejó en mi licenciatura, con el promedio que obtuve al final de 9.9. Y ahorita te voy a platicar eso, cómo cambió mi vida esa disciplina. ¿Qué universidad estás estudiando, perdón? En la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Y qué percepción tienes hasta ahorita de la UACH? Me ha dado todo lo que soy, estoy eternamente agradecido. Me tocó un esquema donde era un plan anual, tenías que estudiar todo un año y estaba en riesgo si reprobabas el no pasar de año y tener que volver a cursar primer año de nueva cuenta, ¿no? Por ejemplo, esto hacía que, pues, a la hora del estudio, echarle todos los kilos, echarle todas las ganas para poder sacar adelante la carrera. Y le guardo un gran amor y un gran cariño que se ha traducido en todos estos años. Déjame te digo que tengo 10 años que tengo la dicha y la fortuna de dar clase en la Facultad de Derecho. Increíble, me hace bien lindo cómo la universidad impacta a nivel profesional, familiar. No sé si a lo mejor ya me estoy aquí spoileando un poquito la historia, pero tú eres una persona casada con una hija, ¿verdad? Sí, me casé con mi hoy esposa Alejandra, mis dos Alejandras. A las tocayas, un saludote. Sí, un saludo a mi esposa Flor Alejandra, a mi familia, a mi niña Alejandra. Nos casamos en el año 2010. ¿Se conocieron en la universidad? Sí, pero no nos tratamos. Ya con posterioridad se dio ahí el tema del noviazgo, pero ya una vez que habíamos salido de la carrera. Y en el 2010 nos casamos, estuvimos estudiando juntos el doctorado. Hay una hermosa sensación de estar ahí en clase junto con mi esposa. Y bueno, pues se da este esquema. Alejandra llega a nuestra vida en 2012 y a cambiarnos la vida para bien, ¿no? Todo, un tema muy maravilloso el poder combinar el estar trabajando, el estar estudiando y ser papá. Es todo un reto. Para tener una radiografía más completa y entrar de nuevo de lleno a tu trayectoria, que para ti, ¿cómo es ser papá? Es lo mejor que me ha pasado, pero te puedo decir que sí he conocido realmente el miedo. Cuando se da la emoción de saber que Alejandra iba a llegar, pues, mucha emoción, pero luego el miedo cuando se acercaba el momento de que naciera, la gran responsabilidad de tenerla luego ya en mis brazos, pues es lo mejor que ha pasado, pero una gran responsabilidad. Te cambia la vida por completo y hace que te cuides y que te esfuerces 100 veces más, porque sabes que hay una personita ahí que depende de ti y de que eres su ejemplo en todo sentido. Qué increíble, qué bonita sensación. Doctor, entras a la universidad, veo que eres un alumno muy destacado, 9.9 de promedio. 9.9. ¿Tienes algún secreto para los jóvenes que estén viendo
¿Cómo ser un alumno tan destacado? ¿Qué fue lo que te mantuvo enfocado sin distraerte? No faltar a clase, no faltar a clase, esto es bien importante. Si no vas a clase, aun y cuando puedas descargar un material, pues se te van a pasar las explicaciones del maestro. No va a ser igual, no va a ser la misma atención. Ser disciplinado para la hora de estudiar. No quedarte con dudas. Exigirle a tus maestros. Hay alumnos que me dicen, es que determinado maestro se enoja porque le preguntamos. Pues entonces, con todo respeto, no sé qué está haciendo ahí en la universidad. Un maestro es explicar y 10, 20 veces si es necesario, porque pues, es nuestra responsabilidad transmitirles la experiencia que tenemos, pero también los conocimientos. Yo les diría eso, no faltar, ser constantes en sus clases, preguntarles a sus maestros y por supuesto también estudiar. Eso es fundamental. Doctor, ¿logras ser un alumno destacado? ¿Qué pasa cuando te gradúas? ¿Cómo, a dónde, qué sigue? ¿Piensas regresarte a Parral, trabajar aquí en Chihuahua? ¿Qué pasa? Sí, la idea originalmente fue regresarme a Parral. Ya consideraba que 5 años fuera de casa y había que volver. Sin embargo, pasó una cuestión que cambió mi vida que quiero compartirte. En la ceremonia de graduación, al momento de que en todas las ceremonias casi siempre pasa esto, ¿no? De una distinción a los mejores promedios. Justo en ese momento llegó el gobernador del estado, en aquel entonces, y a entregar los reconocimientos. Y cuando me entrega mi reconocimiento y que le dicen el promedio que tuve, me dijo, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Así en corto. Dije, por supuesto que sí. Ahí en la graduación. Ahí en la graduación, en cuanto me entregó el reconocimiento. Y me dijo, te espero el lunes ahí en mi oficina. Entonces se acercó una persona asistente, tomó mis datos de otros 2 compañeros también, porque fueron de los 3 mejores promedios. Y yo tuve la fortuna de entrar a trabajar ahí a los 22 años. Ya era asesor del gobernador. ¿Qué hace un asesor? Él, todos los temas jurídicos que había que firmar, de gran importancia para la vida del Estado, tenían que tener el visto bueno del secretario de gobierno. Y para poder tener el visto bueno del secretario de gobierno, lo teníamos que revisar nosotros, de que jurídicamente todo estuviera bien. Es mucha responsabilidad. Voy a hacer una pregunta abusando de mi ignorancia, pero sé que representa mucha ciudadanía. ¿Qué representan estos conceptos? ¿Qué es jurídico? Bueno, déjame te digo, por ejemplo, si el gobernador quiere hacer alguna mejora en crear, por ejemplo, algún hospital o traer medicinas a la gente, es necesario que lleve a cabo la firma de un documento en donde se va a establecer pues qué es lo que tiene que hacer, cómo se debe llevar a cabo, y no puede estar firmando cuestiones que a lo mejor pongan en riesgo también a la sociedad, y entonces pasaba por nuestra revisión. O por ejemplo, que el gobernador quería crear alguna ley para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses. Entonces, ese proyecto, ese borrador, nos lo encargaban a nosotros. Y era cuando teníamos que revisar que todo fuera bien, que no le faltara nada, y ahora sí el gobernador lo firmaba y lo presentaba ante el Congreso, por ejemplo. Wow. Y sí recaía bastantes cambios, correcciones en esa etapa, que recuerdes. Sí, era leer mucho, analizar mucho, estudiar mucho, porque pues, era gran responsabilidad el hacer bien nuestro trabajo. Wow. ¿Cuánto tiempo duras ahí con el gobernador? Si no es indiscreción, ¿se puede saber qué gobernador era? Sí, el contador público Patricio Martínez García, Con Patricio Martínez. a quien Wow. recuerdo con mucho aprecio y con mucho respeto. Le mando un saludo. Gran persona. Saludos a don Patricio Martínez. Ojalá algún día lo tengamos por aquí. ¿Y qué pasa después de tu proceso ahí con él? Estuve de agosto del 2003 a agosto del 2006. Me tocó la transición de cambio de gobierno. Con posterioridad se da el cambio y llega un gobernador distinto, el licenciado José Reyes Baeza Terrazas, a quien también recuerdo con mucho respeto. Y ya en mí empezaba a surgir esa espinita, ¿no? Estaba muy contento, estaba muy a gusto, pero estaba volteando ya a ver a otro lado, hacia la justicia penal, hacia el ayudar a la gente, a evitar que hubiera abusos, que personas inocentes fueran a la cárcel o que delincuentes quedaran en libertad. Entonces empecé a llevar así como que casi escondida, ¿no? En mi rato libre llevaba mi currículum y tocar puertas en el tribunal, en el Poder Judicial del Estado. Y en una de esas, en agosto del 2006, tuve esa oportunidad y se me dio esa posibilidad.
por parte del ex magistrado José Chávez Aragón, a quien también aprecio y respeto mucho, y me dio ese voto de confianza para poder entrar a trabajar al Poder Judicial del Estado. En el Poder Judicial, perdón, qué edad tenías? ¿Eran 3 años después de que egresaste? ¿Qué estamos hablando? ¿20 años? No, perdón, ¿24 años? Tenía 25 cuando 25. Me fui al Poder Judicial. Todavía muy joven. Ahí nace la espinita del tema penal. Sí, entré a un juzgado, me tocó ver, fue una experiencia impactante cuando me dice el juez con el que trabajaba, oye, hay que ir a notificar esta sentencia, y que la voy viendo, 50 años de prisión a una persona secuestradora. No manches. Y por un tema de salud, la persona no podía estar ahí en el juzgado, y entonces tuve que ir al interior del Centro de Reinserción Social a notificar que está en el hospital. Wow. Un tema impactante, ¿no? Sí. Totalmente, y de hecho es una de las palabras que nomás con mencionarla se siente hasta feo, penal, es como, ¿qué es penal? Es una parte de nuestras leyes que se encarga de castigar a quienes se portan mal, a quien roba, a quien mata, a quien viola, a quien hace daño a las demás personas. Pero también hay que asegurarnos que se castigue realmente a quien lo hizo y no a inocentes. Eso es lo difícil de lo penal. De eso se trata esto. ¿Nunca has sentido, sentiste más bien en esa etapa algún miedo de estar en un área así, algún peligro por tu vida? Miedo por mi vida no, peligro siempre hay. El tema aquí es hacer las cosas bien, que tú tengas la tranquilidad de que hiciste las cosas bien, de que hiciste las cosas como debe ser, respetando los derechos de las personas, entendiendo que son seres humanos, tanto quien sufrió la violencia como quien la cometió. Eso no les quita su esencia de seres humanos y que merecen ser tratados con dignidad y con respeto. Esto es bien importante, porque luego a veces hay servidores públicos a los que esto se les olvida. ¿Cómo haces para, sobre todo, hay varios factores, pero creo que hay dos muy importantes, que es el factor económico, porque pues, al final de cuentas estamos en un país que es difícil subsistir y vivir de prácticamente cualquier profesión. Hay muchos ejemplos de Ubers que son doctores, etcétera. Pero también por otro lado tenemos el ejemplo de, creo que cuando una persona escucha de algún criminal que está en un acto penal, no sé, quiero irme a algo muy grave, una violación, pues uno luego se trata de poner en el zapato de las víctimas y se borra por completo ese sentido de que es un ser humano. Como que luego lo tropicalizamos, ¿no? Decir, oye, que violen a una hija, a una mamá, o sea, entonces, y sale, ¿no? Los comentarios, sobre todo, muy extremistas en redes sociales, que lo maten, ¿cómo haces para poder no dejar ni de verlo como un número por el factor económico que estoy trabajando y estoy ganando y subsistiendo, pero también de no meterte en los zapatos y tratar de no hacer que te afecte personal y no perder que es un ser humano, como lo dices? ¿Cómo trabajas esos dos factores? No perder la objetividad, tener muy claro lo que estás haciendo, te debe gustar tu trabajo, debes sentir pasión por este trabajo, no verlo únicamente como por un medio de subsistencia. Afortunadamente, por ejemplo, quienes están estudiando Derecho, mis alumnos, exalumnos, exalumnas, yo les digo, y en clase siempre se los he dicho, las ramas o las posibilidades que tienen para poderse dedicar a algo no son nada más en lo penal. No todas las personas están preparadas para dedicarse a esto, pero hay otras materias. Se pueden poner a dar clase en derecho, se pueden poner a revisar documentos, en otro tipo de materias y no nada más en la penal, porque sí se requiere tener vocación, pero también se requiere disfrutarlo, que no se vuelva un sufrimiento. Continúa tu trayectoria laboral. ¿Qué pasa? Porque creo que tienes más sucesos en tu trayectoria laboral. ¿Qué pasa ahí estabas en la ciudad judicial? No, en aquel entonces estaba en los juzgados penales que están enseguida del Cerezo, número 1, allá en la salida a Delicias. En este lapso terminé mi maestría y estaba trabajando en el juzgado, pero luego se da una reforma importante que hubo, así de importante como la reforma que estamos viviendo ahorita, y ahorita voy a platicar un poco más de eso, y entran los famosos juicios orales. Entonces, en aquel entonces, estoy hablando 2006, 2007,
se da un boom en el Estado, pues que ahora vamos a tener juicios orales, y que sí, como en las películas, y que si ya va a haber un jurado y demás, o sea, se empezó a generar esta expectativa, pero la necesidad de humanizar a quienes iban a formar parte de este aparato de justicia. Y entonces se generan espacios, y es donde con el ímpetu, con las ganas, con el deseo de mejorar y de continuar con una trayectoria, decido inscribirme y decido participar. A pesar de que en ese momento escuché, así como he escuchado ahora, muchas voces me dicen, es que para qué, no tiene caso, no vas a llegar, eso ya está arreglado, etcétera, etcétera. Decidí participar y fui avanzando en mis etapas, fui avanzando en los exámenes, en las entrevistas, en las evaluaciones. Y de una lista de 250 personas, a lo mejor en un principio, se fue reduciendo poco a poco, hasta que me tocó la fortuna de llegar a la final y de ser designado como juez a mis 27 años. Juez a los 27 años. ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo es para una persona de 27 años tener ese puesto de poder y responsabilidad? ¿En algún momento pierdes el piso? ¿Siempre has estado enfocado? ¿Cómo lidias con eso? El tema de la juventud no está reñido con, con la capacidad. Por eso también aquí aprovecho y hago un llamado. He visto en las listas, quienes van a estar en las boletas, mucha gente joven. Y pues eso no es sinónimo de que no sean capaces. Al contrario, desde aquí he visto gente muy capacitada, gente muy preparada a pesar de su corta edad. Tengo buenos amigos también que son jóvenes y que tienen esa capacidad. Pero ¿cómo puedes pedirle a alguien experiencia si no le das la oportunidad de aspirar a un cargo? Entonces, a esa edad sí es complejo, es difícil por esa pequeña parte de inmadurez que puedes llegar a tener, pero entendiendo siempre que es una gran responsabilidad. Ahora lo veo en retrospectiva y sí, por supuesto, era un polluelo, por así decirlo, ¿no? A los 26, 27 años andar con esto, pero la capacidad fue lo que me permitió salir avante. Wow. ¿Cómo es para ti el tener toda esta trayectoria y luego de repente pues llega Andrés Manuel López Obrador, llega todos estos cambios donde ahora la parte de judicial va a ser por medio de votación abierta? ¿Qué opinas de este proceso? Déjame te digo que como fue nuestra formación, si hace 20 años me hubieras preguntado esto, mi respuesta hubiera sido diferente. Hay muchas voces de muchos actores políticos y jurídicos que están en contra de este esquema, que están en contra de este proceso, porque consideran que pueden existir deficiencias o ciertas situaciones que pueden ponerlo en riesgo. Pero también déjame te digo que yo veo aquí en este proceso una gran oportunidad para poder llegar a ocupar cargos que a lo mejor de otra manera hubiera sido todavía más complicado. Es depositarle a las personas, a la ciudadanía, depositarle la confianza y la oportunidad de que puedan elegir a quienes van a formar parte o vamos a formar parte del Poder Judicial. Yo lo veo como un punto de oportunidad. Es algo que ya tenemos, es algo que desde luego se puede ir perfeccionando en ejercicios posteriores, pero que bueno, hubo compañeros que tomaron la decisión de hacerse a un lado y no participar. Mis respetos para ellos, pero también mis respetos para quienes se animaron y que ahorita están en esta contienda, al igual que tu servidor. Creo que vamos a un punto muy importante para hacerte una pregunta y es, ¿qué opinas de que tengas una capacidad tan grande, aspires a un puesto tan importante y sin embargo el hablar de un tema tan importante no es fácil? Requiere ser técnico, requiere mucha complejidad. Sin embargo, abrir temas técnicos tan complejos a la ciudadanía los hace a veces incomprensibles. ¿Cómo puedes explicarle a la ciudadanía o desde tu punto de vista qué tan importante es esta elección? Es fundamental que participen, es fundamental que salgan a ejercer ese derecho de votar y de decidir, el tomar la responsabilidad de estar en la toma de decisiones. Es muy importante porque dentro de los perfiles que hay personas muy preparadas, hay personas muy capacitadas, hay personas muy preparadas y muy capacitadas y con mucha experiencia, y hay otras que no lo son. Entonces, hay que poner de nuestro empeño, poner de nuestra parte para asegurarnos que entre las opciones que ya tenemos lleguen realmente aquellas mejores personas o aquellos mejores perfiles. Más que personas, todas son buenas personas, pero el tema del perfil, ahí es donde puede estar la gran diferencia. Es muy importante que tomen este ejercicio democrático y que ejerzan este derecho.
Para una persona, por ejemplo, que, no sé, pueda ser una persona de 21 años, un viejito de 90 años que a lo mejor nunca tuvo acceso a educación, eh, ¿qué relevancia puede tener para ellos un magistrado penal? El magistrado penal, así como ahorita hemos dicho que la materia penal se trata de evitar que inocentes vayan a la cárcel o que culpables queden en libertad. El magistrado es quien se encarga de revisar que los jueces hayan hecho bien su trabajo. De esa importancia es la figura del magistrado, porque puede pasar que un juez o una jueza no haya hecho bien su trabajo, que se haya equivocado, o que peor aún, intencionalmente se haya equivocado. Porque ahí ya estaríamos hablando, en el primer caso, de ineptitud, en el segundo caso, de corrupción. Y entonces el magistrado o la magistrada es quien se encarga de revisar que el juez o que la jueza haya actuado bien, que no se equivoque y que no haya tomado favoritismos de manera indebida por alguna de las partes. Claro. Eh, Dentro de estas elecciones, ¿tú consideras que hay algún nicho en la población que debería tener todavía más sensibilidad por estas elecciones con respecto a lo penal o es algo que atañe a todas las edades? A todos por igual, porque a cualquier edad, fíjate, todos podemos llegar a ser víctimas de un delito. Eh, a un niño lo pueden golpear, a una niña la pueden golpear, a un niño, una niña, un adolescente, los pueden quitar su reloj, les pueden robar su computadora, los pueden agredir. Esto pasa lo mismo con las personas adultas y con las personas adultas mayores, hombres, mujeres, niños, niñas. Todos por igual a lo largo de nuestra vida podemos llegar a ser víctimas de violencia. Yo lo he sido, entonces a cualquiera nos puede pasar. Otra duda, doctor, creo que es muy importante antes de preguntarte qué quieres cambiar o mejorar o atacar o reconocer, antes de entrar a esa parte de lo que vivimos actualmente en nuestro sistema judicial, quiero preguntarte, tú trabajando en esa área, ¿ves áreas de oportunidad? ¿Has sufrido violencia, acoso, discriminación? ¿Nos puedes contar cómo es ser un juez o estar en ese sistema? Sí, siempre hay áreas de oportunidad, pero también hay que hacer una autocrítica. Como jueces, como juzgadores, tenemos la obligación de estarnos siempre preparando, de estarnos siempre capacitando. Pero más que eso, de nada nos sirve un juez o una jueza que tenga mucho conocimiento si es insensible a la ciudadanía, si es lejano o lejana a la ciudadanía. Debe de ponerse en los zapatos del ciudadano para poder resolver, no en la comodidad de un escritorio. Creo que ahí es donde ha habido gran parte del punto de oportunidad, el poder tener funcionarios del Poder Judicial todavía más cercanos a la gente. No estoy diciendo que no lo sean, pero aún más cercanos, más humanos, más empáticos. Creo que ahí sería la primera cuestión. La segunda, como servidor público, yo te puedo decir, a pesar de eso, soy ser humano también, y todos en algún momento hemos sufrido discriminación. A mí me ha tocado, que porque eres de Parral y esto, ¿no? Que porque te apellidas de tal o cual manera y ya eres esto. O sea, no hay nada más absurdo que eso, el pretender hacer señalamientos respecto a una persona sin bases sólidas o sin fundamentos, nomás con la comodidad que da el tener las redes sociales al alcance, ¿no? Claro. Doctor, otro tema que ya te prometo que estamos por entrar a tus propuestas que buscas con este puesto lograr. Tengo también una duda grande. Están arrancando las campañas y es la primera vez en su tipo que existe este tipo de candidaturas. ¿Tú ves, a diferencia de con los candidatos de política tradicional, estás viendo tu competencia desleal o estás viendo que está haciendo, cómo están comportando tus rivales, tus contendientes? Yo veo un proceso atípico, un proceso novedoso, no hay precedente en esto. Por tanto, no podemos tomar como referencia las campañas políticas tradicionales, porque de entrada ahí intervienen los partidos políticos, y aquí no es el caso. Aquí estamos hablando de ciudadanos, de profesionistas que o están en un puesto y que quieren continuar en él, o que aspiramos a otro puesto distinto, o estamos hablando de profesionistas que ni siquiera habían estado antes en el Poder Judicial y que válidamente aspiran a entrar. Yo he visto una efervescencia por las redes sociales, me ha tocado ver videos de todo tipo, donde mis compañeros y mis compañeras han hecho derroche de ingenio, de habilidad y de poder trabajar con lo que tenemos. Déjame te digo que hay reglas muy puntuales y muy estrictas que tenemos que cumplir.
Y entonces te puedo decir que hasta ahorita todos estamos en la misma sintonía, ¿no? De buscar objetivos comunes, aquí desde nuestra perspectiva, desde nuestro estilo, y por supuesto también entendiendo que hay diferencias, ¿no? Respecto a trayectoria, respecto a conocimiento, respecto a habilidades, pero bueno, de eso no me toca hablar, sino al contrario, es hablar de mis fortalezas, no de las debilidades de los demás. Claro. Doctor, ¿quiere ser magistrado? ¿Por qué? Para aquellas personas que hemos tenido la oportunidad de servir durante tantos años, existe lo que se llama carrera judicial. Esto quiere decir que conforme al mérito, conforme al esfuerzo, conforme a las habilidades, vas avanzando poco a poco en este largo camino, en distintos puestos, en distintas áreas, en distintos enfoques. De alguna manera, al interior del Poder Judicial del Estado, la magistratura representa la parte más alta de este esfuerzo, en donde solo unos cuantos logran llegar y la responsabilidad es mucho mayor y desde luego que es un tema de formación, es un tema de buscar llegar a este lugar para servir, no para servir. Doctor, para también las personas que no sepan, esta elección se basa en distritos, en el caso de los magistrados es en todo el estado de Chihuahua, ¿verdad? Así es. Para el caso de jueces se toma como base lo que se llaman distritos judiciales. Aquí en Chihuahua es la cabecera de lo que se llama Distrito Morelos, por ejemplo. Pero para el caso de magistrados y magistradas es en todo el estado. Y esto representa un tema problemático por la falta de tiempo, por la falta de recursos para poderlo hacer. Y es una lástima que no se pueda contar también con el tiempo de poder llegar a cada casa, a cada colonia, a cada sector de cada ciudad. Es imposible. Por eso reitero el agradecer espacios como el tuyo, Alejandro, porque a través de ellos es una magnífica oportunidad que la gente nos conozca y que luego ya ahora sí tome la mejor decisión. Claro. Doctor, desde el punto de vista penal, que nos has explicado lo que significa, ¿qué visión, qué panorama tienes del estado de Chihuahua? ¿Cómo lo ves actualmente? ¿En qué situación estamos con respecto a tema penal? Vamos avanzando, vamos avanzando. No debemos de confundir otro tipo de temas con la materia penal como tal. Te puedo decir que Chihuahua en materia de sistema de justicia penal ha sido referente siempre, desde un inicio, desde que entraron este modelo de juicios orales, hemos sido referencia a nivel nacional respecto a capacidad, respecto a la trayectoria, a la habilidad que han tenido las personas que forman parte de este sistema. Pero como todo, siempre hay puntos de oportunidad y por eso estamos aquí también con esta firme intención de convertirnos en una propuesta real para la gente y de que deposite su confianza en que vamos a seguir poniendo la experiencia pues para seguir transformando el Poder Judicial y poderlo hacer aún mejor de lo que ya es. Doctor, si tú te conviertes en nuestro nuevo magistrado penal aquí en el estado de Chihuahua, ¿qué visión tienes para nosotros? O sea, estando tú a cargo. Sí, tener una justicia de frente, un rostro humano, escuchando a la gente, escuchando las necesidades que se van a plantear en cada caso que me toque conocer, respetando los derechos de las personas, no discriminando y bueno, aplicando justicia. Eso es lo más difícil. Doctor, en ti muy puntual como Adalberto, pero con muchos otros candidatos, he visto que hay una preocupación muy, muy general por el tema de la sensibilidad y del rostro humano. ¿Por qué hay una preocupación tan grande por estos temas? Porque durante mucho tiempo se ha tenido la percepción del Poder Judicial de que es un poder alejado de la gente, que resolvía en la comodidad de un escritorio, sin escuchar a las personas, sin verlos a los ojos, así como nos estamos platicando. Esto cambió desde el año 2007 hacia la fecha con el tema de las audiencias, porque ya en audiencia resolvemos frente a la sociedad, en donde los medios de comunicación cuentan con un papel muy importante. Pueden entrar a las audiencias, pueden vigilar lo que estamos resolviendo y sobre todo la gente que conozca a sus jueces, que conozca a sus magistrados. Estoy comprometiéndome a brindar este rostro humano a la magistratura, de que la gente tenga la certeza de que resuélvase lo que se resuelva, va a ser siempre buscando la justicia y apegado al Estado de Derecho. Claro. Viendo tú en materia penal ya todo México, últimamente, no sé si me estoy equivocando, tú corrígeme, doctor, estaba, por ejemplo, el caso de Fuego Márquez, no sé si estés más o menos centrado. ¿Podrías darnos una opinión muy general de qué opinas de este caso? Bueno, aquí es un claro ejemplo
un tema de violencia hacia las mujeres. Es un gran problema que vemos en todo el país. Un tema de violencia sistemática hacia mujeres, hacia niñas o hacia adolescentes. Claro, el resto de grupos vulnerables también sufre esta violencia, pero aquí tocó cómo de manera circunstancial esta agresión se videograbó, con momentos posteriores a esta situación se da la intervención de la autoridad y tocó que la persona a la cual se acusó de agredir pues era una persona muy famosa, muy conocida. Pero esto te pasa igual con alguien que no es influencer o que no es conocido. La violencia desafortunadamente es generalizada. A veces como sociedad nos interesamos en aquellos casos mediáticos nada más, Claro. pero desafortunadamente lo vemos día a día. Yo creo que lo que hay que buscar atacar o erradicar es esa violencia. La materia penal no va a ser la solución. La materia penal lo que nos va a permitir es que los casos que lleguen ante los tribunales podamos tener la certeza o la seguridad de que se están resolviendo como deben de ser, de manera justa. Para usted como juez o magistrado, ¿realmente influye que los casos mediáticos tengan o más rigor o más flexibilidad con sus sentencias, perdón? No, déjame te digo, he tenido casos mediáticos a lo largo de mi trayectoria. Eh, También he tenido resoluciones en casos en los cuales he sido objeto de reconocimiento por parte de la sociedad civil. Y ha habido otros casos que mediáticamente se han polarizado, se han politizado. Pero déjame te digo que yo veo por igual todos los casos, todos los asuntos. Para mí no hay distingo si se está juzgando a un político o a un funcionario corrupto, que si se está juzgando a una persona que se dedica a otra cosa o de distinto nivel económico o social. Para mí todos los casos son importantes. Te puedo decir, sin tener la cuenta, son más de 1000 los casos que me ha tocado resolver, con un gran porcentaje de resultados satisfactorios desde el punto de vista de la justicia y desde luego con esa tranquilidad que me da ahorita de no traer necesidad de seguridad o de escoltas, ninguno de estos mecanismos, porque tengo la tranquilidad que me da el hacer bien mi trabajo y bueno, pues tengo mis manos limpias también. Doctor, una dudita. Creo que, no sé, a lo mejor me equivoco, pero me da la impresión que en tema penal la problemática más grande en el Estado quizás sean los feminicidios, no sé si me equivoque. ¿Qué opinión tiene sobre las marchas, el 8M y toda esta situación? Es un tema, el feminicidio representa, digamos que el último eslabón en la violencia hacia las mujeres. No quiere decir que no haya homicidios tampoco, o sea, también se priva de la vida a muchos hombres o a muchos niños. Aquí el tema es el origen del por qué se agrede a hombres o por qué se agreden a mujeres. Es un gran problema, y no solo de Chihuahua, es de todo el país. Pero creo que vivimos en una sociedad en donde nuestras autoridades nos permiten salir a expresarnos, salir a la calle, a manifestarnos, a exponer nuestras ideas y nuestros puntos de vista o nuestra inconformidad. Creo que tenemos muchos temas por atacar y por resolver y este tema de la violencia, sí hay que castigar firmemente a quien cometa violencia en contra de las mujeres, pero hay otras áreas que también debemos de entender, por ejemplo la educación, ¿no? Para tratar de erradicar ciertos patrones. Ese tema no nos corresponde a los jueces y a los magistrados, ese tema le corresponde a otro tipo de actores, pero sí el garantizar que no haya impunidad. Quien haya cometido una agresión o una violencia contra mujeres, contra niñas, contra niños o contra cualquier ciudadano, pues reciba su castigo, ¿no? Conforme a derecho. Doctor, me gustaría, antes de cerrar la primera parte de la entrevista, algún mensaje que te gustaría mandarle a toda la ciudadanía que te escuche sobre por qué deberían votar por ti. Sí, por supuesto. Aquí me dirijo a ti, chihuahuense, para decirte que tenemos una gran responsabilidad, para decirte que tenemos en nuestras manos una oportunidad histórica de poder tomar decisiones informadas, de poder tomar decisiones adecuadas y de asegurarnos de que lleguen los mejores perfiles a ocupar estos cargos tan importantes. Por eso yo te hago ese llamado a que primero ejerzas este derecho que tienes y que lo hagas de una manera responsable, pero de una manera informada. Esto sería lo primero que les diría a las personas. Te agradezco mucho, doctor. Aquí generalmente se terminaría la parte normal de... Nada más
también dirigirme a la gente y Adelante. explicarles que este esquema va a ser distinto a como ha sido en votaciones anteriores. Ahí la boleta está dividida no solamente por cargos y por materia, sino también está dividida por colores. Si lo que les he compartido, si lo que les he transmitido el día de hoy de alguna manera les ha gustado y les ha convencido, deben de buscar el día de la votación la boleta color verde, un verde parecido a las rayitas de esta camisa, y dentro del número, porque está dividido en hombres y mujeres, dentro de la división de los hombres, yo soy el número 28. Entonces yo, chihuahuense, te pediría que si esta opción te convence, votes por Adalberto Vences Vaca con el número 28, boleta verde, y pues espero estar a la altura, ¿no?, de quienes en su momento depositen su confianza en mí. Por eso también he utilizado durante estos días una frase, ¿no?, de que donde hay justicia, hay esperanza. Yo les pido que tengan la certeza de que conmigo habrá justicia y que tendremos la esperanza de que vivamos en un país mucho mejor. Eso sería lo que agregaría. Vota verde, número 28. Es un excelente comentario. De hecho, hay que hacer un hincapié para las personas que vean su estampita en el podcast. Por eso es el número 28, ¿verdad? No es porque ha venido en el turno 28, sino porque es el número que representa en la boleta por si quieren votar por el doctor Adalberto. Así que te agradezco mucho la aclaración. ¿Hay algún motivo de por qué eligieron esos colores? No, ahora sí que la autoridad electoral decidió diferenciar las materias. Fue un tema que hay otras boletas que son color amarillo, color rosa, etcétera. No, la verdad es que no hay un tema en específico. Lo que sí se buscó es hacer esto más digerible para el ciudadano. Porque imagínate que las boletas fueran del mismo color. Estamos hablando de más de 10 boletas. Entonces sería muy complicado. Pero yo les pido que en la elección estatal busquen la verde y ahí el número 28 sería el último de la lista, así que sin problema. son 28 candidatos. Hombres, sí. ¿Y mujeres cuántos serán? Mujeres se juntaron, hombres y mujeres. En realidad somos 16 hombres y 12 mujeres. Ok, muy bien. Doctor, antes de que se nos vaya, una gran pregunta para la gente que quiera saber más de usted, de sus propuestas, de todo lo que viene durante esta campaña. ¿Dónde lo pueden contactar? ¿Dónde lo pueden seguir? ¿Qué redes sociales tienen? Sí, tengo redes sociales en X, antes Twitter, en Facebook y en Instagram principalmente. Ahí si le ponen a Adalberto Vences, ahí apareceré y pues con gusto podremos ahí entablar un contacto y si hay preguntas o inquietudes, pues con gusto las vamos a responder. Perfecto. Doctor, no me quiero despedir sin felicitarlo muchísimo. Creo Gracias. que es un gran perfil. Le deseamos todo el éxito. Cuenta con la invitación abierta para regresar durante esta campaña para platicarnos cómo le está yendo. Y pues no quiero dejar de recomendar ampliamente a todos que no se pierdan el episodio, mandarle un saludo a todos los amigos y familiares del doctor. Estamos encantados de que hayan venido y sabemos que leer muy bien en estas elecciones, doctor. Así que nos estamos viendo pronto en la segunda parte de ese episodio y muchas gracias de nuevo. Al contrario, gracias a ti. Un saludo. Saludos a todos, nos vemos en la siguiente, amigos.